En esta nueva emisión de La Semana en Datos vamos a analizar dos informes que publicó la Bolsa de Comercio de Rosario que tuvieron gran repercusión esta semana. Uno que da cuenta de la ubicación de la producción respecto a las terminales portuarias y otro que habla sobre el récord de embarques de productos agroindustriales en este primer semestre. Y para ello están dos economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, Ana Rubicondi y Belén Maldonado. Te pregunto, si querés, Belén, arrancamos con vos. ¿Cuáles fueron los principales datos que arrojó el informe de los embarques de productos agroindustriales? Bien, Nico. Bueno, como bien comentabas vos, los embarques agroindustriales para el primer semestre del año dieron un récord de producción embarcadas de las terminales portuarias argentinas. Recordemos que esto incluye mercadería originada principalmente en Argentina, pero también en países limítrofes. El total embarcado fue de 52,8 millones de toneladas, lo que es un volumen histórico para los primeros 6 meses del año. Esto incluye granos, subproductos y aceites. Y lo que más impulsó este récord fueron los embarques de granos, que marcaron también un volumen histórico para este periodo. Si diferenciamos el resto de los productos, en lo que es subproductos agroindustriales no se registra un récord. De hecho, el volumen embarcado es ligeramente inferior al del año anterior y al del promedio de los últimos años. Y en el caso de los aceites, si bien se ve un incremento respecto del mismo periodo de años anteriores, tampoco resultó récord. Entonces, lo que más traccionó a este volumen histórico fueron principalmente los granos. Bien, ¿cuáles fueron las causas que dan cuenta de estos datos? Bueno, recordemos que estamos frente a una campaña histórica, frente a una cosecha de granos récord. Entonces esto fue lo que más traccionó. De hecho, los cultivos que más impulsaron este récord fueron principalmente el maíz, el trigo y el girasol, que son justamente los tres cultivos que están marcando un volumen de producción históricamente elevado. Bien, de ese total, ¿qué porcentaje salió de los puertos del Gran Rosario? Bueno, el 75% de estos embarques partieron desde la zona del Upriver. Y cuando distinguimos entre cada uno de los productos, vemos que el Upriver tiene una presencia fundamental en lo que son subproductos y aceites, con una participación del 95 y 93% respectivamente, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, en el Upriver se concentra gran parte de la capacidad de crushing del país. Y cuando hablamos de granos, también tiene una participación elevada del 65%. Entonces, la región del Gran Rosario tiene un peso muy fuerte, como ha sido históricamente en lo que es embarques agroindustriales. Bien, ¿y qué podemos decir de los principales destinos de exportaciones de estos productos? Bueno, primero remarcar que estos productos llegaron a 82 países del mundo. Cuando dividimos por continentes, vemos que más de la mitad de los embarques se dirigieron hacia Asia, es decir, el 54% de esos productos fueron hacia el continente asiático. Y principalmente el país que más se destaca es Vietnam. Vietnam aparece como el primer destino cuando hablamos de todos los productos y también cuando distinguimos los embarques de granos y de subproductos. Cuando hablamos de aceites, una de cada dos toneladas que se exporta de aceite se dirige hacia India, que es históricamente el principal destino hacia donde se dirigen los aceites que se producen en Argentina. Bien, bueno, y el otro informe hablaba de que la producción, el 65% de la producción argentina, se ubica a menos de 300 kilómetros de los puertos. Ana, ¿cuáles fueron los datos que arrojó este informe? Sí, Nico, el artículo analiza la distribución geográfica que existe entre los 6 principales cultivos: soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada, con respecto a los 3 principales nodos portuarios de nuestro país: Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén. El artículo concluye que existe una ventaja logística muy marcada, ya que el 65% de la producción se cosecha en un radio de 300 kilómetros alrededor de alguno de estos 3 nodos, siendo el Gran Rosario el que más destaca, con el 50% de la producción en sí mismo. Bien, ¿y cuáles fueron las diferencias que se pueden observar en el informe entre los distintos cultivos?
Sí, cuando analizamos cultivo por cultivo podemos ver que las diferencias son muy marcadas. Por ejemplo, al analizar los cultivos de verano, vemos, por ejemplo, que la soja en sí misma concentra el 66% de la producción en un radio de 300 kilómetros alrededor de alguno de estos 3 puertos, destacándose también el Gran Rosario con un 56% de la producción. Mientras que si analizamos, por ejemplo, el maíz, podemos ver que la producción se encuentra un poco más distendida a lo largo y ancho de nuestro país, que si bien el Gran Rosario tiene una concentración elevada con el 40%, tiene un mayor peso en las regiones del NOA, el NEA y el norte de Santa Fe. Después, cuando analizamos los cultivos de invierno, podemos ver que, por ejemplo, para el caso del trigo, el 85% de la producción se concentra en un radio de 300 kilómetros alrededor de alguno de estos 3 puertos, pero con mayor peso en los puertos del sur, de los nodos del sur, Bahía Blanca y Quequén. Mientras que el caso más extremo es el de la cebada, ya que cerca de un 92% se concentra en alrededor de algunos de estos 3 nodos, con un peso muy significativo en los del sur, con un 85% de su producción. Bien, una radiografía muy interesante de la producción argentina. Recuerden que estos informes, como el resto de informes que publica la Bolsa todos los viernes, los pueden encontrar en bcr.com.ar y también tienen sus distintas repercusiones en las redes sociales de la Bolsa de Comercio de Rosario. Nos reencontramos en la próxima emisión de La Semana en Datos.